Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Hoy les tengo una sorpresa. Nuestro primer podcast lo publicamos en este canal el 27 de noviembre del 2020 y hoy llegamos a nuestro podcast número 50 en el canal. Nuestra meta es alcanzar los 1000 suscriptores antes de noviembre 27, por lo que con ocasión de nuestro podcast número 50, vamos a obsequiar 5 combos, cada uno de ellos con mi último libro devocional, Creer y Razonar, y el más pequeño titulado La razón y la fe, compatibles o irreconciliables. Junto con estos 5 combos obsequiaremos también 5 suscripciones a los contenidos exclusivos del blog creerycomprender.com durante 3 meses. Y lo único que tienen que hacer para recibir estos obsequios es reportar 5 nuevos suscritos a nuestro canal en el curso de esta semana entre sus contactos. Las primeras 5 personas que nos reporten sus correspondientes 5 nuevos suscriptores a nuestro correo institucional creerycomprender@gmail.com con el nombre y el número de celular de cada uno de ellos, recibirán a vuelta de correo con pago del flete contra entrega, para lo cual les pedimos que nos informen también su nombre, dirección, ciudad de residencia y número de celular para saber a dónde debemos enviar el obsequio, el combo de libros, y serán incluidos por 3 meses en el grupo de quienes tienen acceso a nuestros contenidos exclusivos. Por supuesto, verificaremos que los 5 nombres reportados se hayan suscrito en realidad a nuestro canal, y una vez surtido este paso con los primeros 5 de ustedes que lo hayan cumplido, les enviaremos un mensaje para notificarlos. Y si logramos verificarlo en el curso de esta misma semana, informaremos los nombres de las personas que estarán recibiendo nuestros 5 obsequios al comienzo de nuestro próximo podcast. ¡Anímate! Y ayúdanos a dar a conocer nuestro ministerio Creer y Comprender a todos tus contactos que puedan estar interesados en él. Muy bien. Como lo anuncié la semana pasada, el tema de hoy son las teorías de conspiración. El penúltimo capítulo de mi último libro, El escándalo del cristianismo, que pueden ver en pantalla y adquirirlo, si así lo desean, también en combo, con un libro de obsequio por solo 40,000 pesos, siguiendo las sencillas instrucciones que podrán leer en la descripción de este podcast. Para encuadrar nuestro tema, permítame leer primero el pasaje de Isaías 8 del 11 al 13. El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. Amonestación muy necesaria en estos tiempos en que la expresión nuevo orden mundial se encuentra cada vez más difundida en el medio político y económico internacional, generando reacciones encontradas que van desde la esperanza que despierta la expresión en algunos sectores seculares de la política, tal vez bien intencionados en principio, pero ingenuamente optimistas, por decirlo menos, hasta el rechazo paranoico que muchos, incluyendo grupos cristianos fundamentalistas y aislacionistas, sienten ante la mención de esta expresión. Estos últimos en particular afirman que el llamado nuevo orden mundial constituye la conclusión en la que convergen todas las conspiraciones reales e imaginarias que Satanás y el mundo vienen fraguando contra Dios y su pueblo a lo largo de la historia. La escatología, o doctrinas de los últimos tiempos, se ha convertido así en muchos casos en un tema obsesivo para un significativo número de cristianos que, por cuenta de esta obsesión casi enfermiza,
han terminado interpretando las profecías bíblicas de manera sesgada y equivocada, alimentando las cuestionables teorías de conspiración. Bajo este nombre se encuentran englobadas todas las sospechas y temores más imaginarios que reales que el común de la gente ha manifestado hacia los gobernantes y sus intenciones ocultas, desde los grandes imperios de la antigüedad hasta nuestros días, quienes en contubernio con los oscuros intereses de los grandes poderes económicos buscarían dominar el mundo y ponerlo al servicio de su perversa y egocéntrica agenda. Las teorías de conspiración experimentaron un renovado impulso durante la Edad Media con el surgimiento de las órdenes militares durante las cruzadas, en particular la de los caballeros templarios, que cayó en el descrédito al hacer tránsito de guerreros a banqueros. Aunque fue la orden original de los Illuminati de Baviera, fundada en la segunda mitad del siglo XVIII, la que se ha convertido en referente obligado para todas las teorías de conspiración, desde la modernidad hasta nuestros días. A ellos se han unido en esta lista de grandes y poderosos conspiradores globales que preparan el gobierno del anticristo en el imaginario popular cristiano, los francmasones, los judíos tal y como los caracteriza ese popular y nefasto panfleto conocido como los Protocolos de los Sabios de Sión, los comunistas, el Vaticano, el Opus Dei y últimamente el grupo denominado el Club Bilderberg y los gobernantes miembros de la élite mundial, seguidores del ciertamente inquietante movimiento de la nueva era. Y sin ir tan lejos, por causa de la pandemia, China se convirtió en el último conspirador de turno. Si esto no fuera suficiente, detrás de las vacunas contra el COVID-19, los promotores del movimiento antivacunas, muy ignorantes y paranoicos, por cierto, ven renovadas conspiraciones por parte de los gobiernos en contra del pueblo. Y ni hablar de los llamados terraplanistas, que si no fuera porque, además de ser más numerosos de lo que pensamos, en su desconfianza patológica de todo y de todos, menos por supuesto de otros terraplanistas como ellos, creen a ojo cerrado con toda la seriedad del caso que la Tierra es plana y que quienes nos dicen que no es así, con un abrumador cúmulo de evidencia a su favor, son conspiradores que quieren engañarnos. Y no merecerían de nuestra parte más que la risa que produce un buen chiste. Fue ante este panorama que el bloguero Camilo Herrera hizo este diagnóstico. Si el mundo fuera como dicen, seríamos simples peones o títeres de un juego mundial conspirativo. Afortunadamente, el mundo es muy diferente a como muchos dicen, pero para muchos es más fácil quedarse en casa viviendo como si el mundo fuera como dicen. Y si bien desde la óptica bíblica reforzada por la historia en general, las teorías de conspiración no carecen de fundamento, puesto que no sin razón Satanás es llamado príncipe y Dios de este mundo, en Juan 16:11 y 2 Corintios 4:4, como lo indiqué en su momento en el capítulo sobre la política en mi libro, esto no debe generar una paranoia, temor y rechazo obsesivos por parte de la Iglesia hacia toda directriz o ejecutoria del gobierno y hacia la cultura en general, satanizándolas, como si obedecieran siempre y de manera exclusiva a esta agenda encubierta y aislándose de ellas, cayendo en el mismo malentendido que el apóstol Pablo tuvo que corregir en la iglesia de Corinto. Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. 1 Corintios 5, 9 al 10. Algo a todas luces innecesario, inconveniente e imposible. Valga decir que un factor que alimenta las teorías de conspiración es el secretismo institucional en el que incurren quienes están en posiciones de poder e influencia sobre la sociedad. Tanto así que aunque la erudición de científicos, filósofos e incluso teólogos no pretende en principio ser excluyente, cerrada y restringida únicamente a los iniciados, al final parece regodearse en que termine siendo así. En efecto,
Tanto el hermetismo, es decir, la dificultad que caracteriza ciertas temáticas exigentes y difíciles de entender, y el esoterismo, que requiere que quienes se ocupan de ellas sean únicamente los iniciados y especializados en estos asuntos, van siempre de la mano y generan sospechas hacia ellos por parte de los legos o no iniciados. Sin importar la aspiración que los especialistas tienen de gozar del respeto público, en su pretensión de disponer de un conocimiento confiable y preciso que todos deberían, por tanto, suscribir y respaldar. No es gratuito que las sociedades secretas siempre hayan despertado sospechas y suspicacias. Como alguien lo dijera, erudición cerrada e ignorancia abierta han sido catastróficas por igual. Ahora bien, para equilibrar el cuadro, debemos darle la razón a Alfredo Rangel cuando dijo: no es correcto ni leal sugerir que detrás de todo secreto hay siempre un delito, o que las cosas se ocultan porque son ilegales o inmorales. Así como los estados no pueden existir sin ciertos secretos, las personas no pueden vivir sin cierta vida privada. Por eso las leyes lo garantizan. Porque aunque el secretismo sistemático no deje de generar sospechas de encubrimiento por parte de las personas o instituciones que lo fomentan, alimentando las teorías de conspiración, también es cierto que guardar secretos es un legítimo derecho e incluso una necesidad humana, tanto a nivel personal e individual como a nivel institucional, sin que se esté obrando mal por ello. El secreto no es por sí mismo una señal de censurable encubrimiento. Después de todo, Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos enseña sabiduría, como lo afirma el salmista. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Salmo 51:6. Por eso, mientras el Señor Jesucristo no regrese a juzgar los secretos de todas las personas, nosotros debemos ser discretos y respetar todos los espacios en que estos son legítimos y no pueden ventilarse impunemente, puesto que es gloria de Dios tener secretos y honra de los reyes penetrar en ellos. Proverbios 25:2. Volviendo en sí con las teorías de conspiración, no solo encontramos en esta categoría las imaginadas por los cristianos por parte de los poderes seculares, sino que la Iglesia, y en particular la romana, con su sistema de gobierno centralizado y sus históricas y bien documentadas intrigas políticas, es vista como la conspiradora en algunas de estas teorías. Una de las más populares, gracias a la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, llevada en su momento al cine, es la que, apoyada en el hecho de que en tiempos recientes los medios de comunicación han dado a conocer la existencia de una numerosa cantidad de evangelios apócrifos, diferentes a los 4 incluidos oficialmente en el Nuevo Testamento y llamados por ello canónicos, ha planteado de forma simplista e ignorante la peregrina teoría que acusa a la Iglesia de ocultar o modificar arbitrariamente los hechos alrededor de la persona de Jesús de Nazaret para ajustarlos a su conveniencia y ansias de poder, proscribiendo las narraciones alternas de su vida que, como las de los evangelios apócrifos, pudieran contradecir el retrato de Cristo provisto por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Más allá de esta discusión que la academia ha dirimido abrumadoramente a favor de la veracidad de los evangelios canónicos, hay que decir que entre los apócrifos que cuestionan en mayor o menor grado la versión de los evangelios canónicos se destacan el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena y últimamente el presunto Evangelio de Judas Iscariote. Pero no se necesita ser un académico para apreciar a simple vista la diferencia marcada entre los 4 evangelios canónicos y los múltiples evangelios apócrifos. La mera lectura comparativa de ambos muestra que son harinas de diferente costal. Para decirlo puntualmente, los evangelios apócrifos dan la clara impresión de ser pura invención, ficción y magia, como un cuento o una fábula llenos de adornos y exageraciones sin propósito ni conexión evidente, además de incurrir en muchas contradicciones irreconciliables entre ellos. Por contraste,
Los evangelios canónicos, sin perjuicio de su alusión a lo sobrenatural y milagroso, y de las pequeñas diferencias entre sí, tienen un innegable sabor a realidad, mostrando una coherencia interna y una correspondencia con los hechos susceptible de ser puesta a prueba con solvencia. Así se refiere a esto Philip Yancey después de leer los evangelios apócrifos. El evangelio apócrifo me hizo estar agradecido por la información sobria y contrastante de los escritores canónicos. En ellos, los milagros no son mágicos o caprichosos, sino más bien actos de misericordia o signos que apuntan a la verdad espiritual subyacente. Lamentablemente, y aun sin ser esta su intención, por lo menos no más allá de generar en buena hora interés popular sobre estos temas, algunas exitosas novelas de prestigiosos autores y novelistas cristianos con merecida reputación y reconocimiento, que giran alrededor de la guerra espiritual y la escatología bíblica, han contribuido a las teorías de conspiración. Y decimos, lamentablemente, porque el resultado no ha sido siempre el mejor, pues un buen porcentaje de sus lectores, ignorantes, indoctos e inconstantes, tanto en la iglesia como fuera de ella, han pasado por alto que estas publicaciones no son más que novelas o ficción literaria, que busca ilustrar y entretener más que enseñar doctrina, y terminan así tomándolas a la letra como la interpretación autorizada de estos temas bíblicos, generando en los lectores actitudes acríticas, paranoicas, supersticiosas e innecesariamente alarmistas, más allá de la intención de sus autores, que dan lugar a nuevas cacerías de brujas dirigidas de forma indiscriminada contra los desarrollos culturales, sociales y políticos de la posmodernidad, tales como el fenómeno de la globalización y los avances de la ciencia, detrás de los cuales se presumen maquinaciones y conspiraciones satánicas para instaurar el gobierno y la agenda del anticristo sobre el mundo. El resultado de todo esto es que amplios sectores de la Iglesia se automarginan así del escenario mundial, renunciando a utilizar para la causa de Cristo todo el potencial benéfico que existe en estos desarrollos, satanizándolos y cediéndolos por completo a la sociedad secular, que sin criterios éticos claros, sí suele orientarlos equivocadamente hacia causas cuestionables, reforzando así, como en un círculo vicioso, las sospechas de la Iglesia hacia ellos. Valdría la pena recordar que todos estos desarrollos culturales son neutros desde una perspectiva ética escritural, con potencial tanto para lo malo como para lo bueno, y que son solo los diferentes usos que se les den los que les confieren indistintamente tal carácter. Pues también a este respecto, nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Primera de Timoteo 4:4. Por último, no podemos pasar por alto que muchos cristianos nos sentimos con frecuencia agobiados ante la magnitud y complejidad abrumadora de los problemas que aquejan a la humanidad, experimentando una sensación de impotencia, desánimo y esterilidad. No obstante, orar regularmente por estos asuntos y procurar hacer lo poco que está a nuestro alcance para su solución, sobrepasados por la sensación de que parece que nada de lo que hagamos hará una diferencia significativa en la situación que lamentamos y por la que oramos. Pero desde la perspectiva del Dios soberano, las cosas no son necesariamente como las percibimos. Por el contrario, Él nos exhorta con pleno conocimiento de causa a mantenernos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Y asegurándonos también que a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. Y es que Dios no es injusto como para olvidarse de nuestros pequeños esfuerzos que, como granos de arena, tratamos de aportar para que las cosas cambien favorablemente. Así, Dios nos invita a examinar en la historia la manera en que actos aparentemente insignificantes han terminado haciendo diferencias drásticas, insospechadas y notoriamente favorables en el posterior estado de cosas. Lo que Tom Sain llamó
La conspiración de lo insignificante es una realidad en la historia sagrada y en la secular. En sus propias palabras, Dios ha escogido cambiar el mundo a través de lo humilde, lo modesto y lo imperceptible. Esa ha sido siempre la estrategia de Dios, cambiar el mundo a través de la conspiración de lo insignificante. Se explica entonces el deleite de Dios al obrar de este modo. Escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos, lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. 1 Corintios 1, 27 al 28. El llamado efecto mariposa, expresado así en el contexto de la teoría del caos, el delicado aleteo de una mariposa en Pekín provoca un tornado en Nueva York, tiene pues cierta correspondencia en la historia humana. Un solo acto de bondad, integridad y compromiso con Dios de un individuo anónimo puede desencadenar una serie de acontecimientos que terminen transformando favorablemente a toda una generación, a toda una época histórica o a toda una cultura o civilización determinada, como lo ilustra la canción popular inglesa que dice: por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió una batalla, por una batalla se perdió el reino, y todo por un clavo de una herradura, utilizada como explicación de la derrota sufrida por el rey Ricardo III de Inglaterra en la batalla de Bosworth, en la que murió al ser vencido por Enrique Tudor. Porque al final, y en relación con las conspiraciones de los poderosos, Dios se pronuncia de este tranquilizador modo. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende. Salmo 2 del 1 al 4. No debemos entonces vivir atemorizados por conspiraciones imaginarias o reales por igual. Toma atenta nota entonces. Y dejemos por lo pronto aquí. Recuerda enviarnos tu correo con los requisitos para recibir tu obsequio, decirnos si te gustó y suscribirte tú mismo a nuestro canal. Hasta la próxima semana. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.